Estamos en el complejo Berlaymont, que es la sede de la Comisión Europea. En este sitio he pasado 23 días en Bruselas protestando con mi huelga de hambre contra la inacción de los líderes europeos y de las autoridades de la Unión Europea contra el genocidio de Gaza. Han sido 23 días muy duros, pero al cabo de esos 48 días de huelga de hambre, que culminé hace un par de días, decidí que iba a escribir una carta a modo de colofón, de acto final de protesta. Una carta que hemos enviado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Una carta que va dirigida a ella, pero que va dirigida a todos los líderes europeos en definitiva, y a todos los líderes de la Unión Europea. Esta carta se la hemos enviado por correo certificado para que no se pierda. Y esta carta dice lo siguiente: Señora Presidenta de la Comisión Europea, como ciudadano europeo que hace escasamente 2 jornadas concluyó una huelga de hambre de 48 días, como protesta por la inacción de las autoridades europeas ante el genocidio de Gaza, me siento con el derecho y el deber de dirigirme a usted en una carta abierta que pretende ser mi declaración pública final en esta campaña. Tras declararme en huelga de hambre por Gaza en el Palacio de la Paz de La Haya, donde aquel mismo día fui objeto de un reconocimiento a mi labor investigadora en ciencias sociales, he pasado 23 días en Bruselas intentando encontrar una vía para influir en ustedes, las autoridades de la Unión Europea. Pero como es evidente, no solo no he conseguido mi objetivo inicial, sino que ni siquiera he provocado el interés de ustedes en la Comisión. Tan solo 2 eurodiputadas neerlandesas, Tina Kastrik y Catarina Vieira, se interesaron en mi protesta y se ofrecieron a reunirse conmigo en el Parlamento Europeo. Pero no piense que soy un iluso. Sabía perfectamente de antemano que, salvo que consiguiera la atención y la cobertura de los medios de comunicación, ustedes no iban a prestar la más mínima atención a mi caso. Habrá que echar un vistazo a las democracias representativas para que desarrollen más vías de participación ciudadana. Y sabía que no me iban a prestar atención porque, como ya le señalé a su vicepresidenta primera, la señora Teresa Rivera, en una reunión mantenida con ella en Madrid en septiembre de 2021, ustedes están más pendientes de los mercados y de los poderes económicos que de los pueblos que les han votado. Porque si estuvieran ustedes pendientes de los pueblos que les han votado, sabrían que la mayoría de los europeos condenamos el genocidio que se está perpetrando en Gaza. Y ustedes habrían actuado en consecuencia hace meses. Según las encuestas, algunas muy recientes, como la de Eurotrack de mayo de 2025, una mayoría social en Europa considera que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Y los estudios nos indican que este sentimiento es en gran medida transversal entre los votantes de izquierda y de derecha. Siendo esto así, ¿por qué no actúan ustedes en consecuencia? ¿Qué les detiene para exigir que se respeten los derechos humanos, que la Unión Europea se comprometió a defender y hacer prevalecer en su propia Constitución, en el preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 y en el Tratado de Lisboa de 2007? No hace falta que me responda, se lo puedo decir yo. Lo que les detiene son los lobbies económicos próximos al sionismo. Y les detiene el emperador de turno de los Estados Unidos de América. En este sentido, ustedes no nos representan, pues representan a los poderes económicos, a los mercados y al señor Trump, anteriormente al señor Biden. Los 48 días de huelga de hambre por Gaza y mis 23 días de deambular como un alma en pena por los alrededores del complejo Berlaymont, sede de la Comisión Europea,
con mi cartel de 26 días en huelga de hambre, 30 días, 40, 45, 48 días, jugándome la vida para que ustedes me escucharan, para que nos escucharan a la mayoría de europeos. Me otorgan el derecho y el privilegio de hablarle a usted y al resto de autoridades y líderes de la Unión Europea con la claridad con la que solo un anciano que no tiene nada que perder se atrevería a hablarles. Lo admitan o no públicamente, ustedes saben que lo que está ocurriendo en Gaza actualmente es un genocidio en toda regla. Y ustedes saben perfectamente que la mayoría social europea les está pidiendo que actúen ya. Ustedes saben, aunque jamás lo confesarán, que si no actúan es porque ustedes se deben a poderes económicos y políticos externos y no a los pueblos que les votaron. Y finalmente, ustedes saben que, como afirmó recientemente su antiguo compañero, el señor Josep Borrell, con su decisión de no presionar a Netanyahu, Europa está perdiendo irremisiblemente su alma, pues nunca más podrá hablar de derechos humanos sin que se le caiga la cara de vergüenza. Hubiera sido un gesto que les honraría que hubieran actuado contundentemente contra el gobierno de Israel en un drama tan meridianamente inmoral como el del genocidio de Gaza. Hubiera sido un ejemplo para el mundo, con unas superpotencias que no respetan los derechos humanos y que, si pudieran dar marcha atrás, jamás los hubieran reconocido. Pero han optado ustedes por dejar pasar la oportunidad de resituarse en el escenario internacional desde la independencia y con un talante mínimamente ético que nos hubiera permitido compensar, aunque fuera en pequeña medida, tanto daño y tanta ignominia como el colonialismo europeo extendió por el mundo. Solamente me queda repetirle a usted y al resto de líderes políticos europeos lo que le dije a la señora Teresa Rivera en nuestra acalorada conversación del 29 de septiembre de 2021. Primero, que ustedes se deben a los pueblos que les votaron y no a los poderes económicos imperiales que someten al 90% de la población mundial. Segundo, que nosotros los pueblos, como reza el inicio de la Carta de las Naciones Unidas, y como repetía una y otra vez nuestro añorado Federico Mayor Zaragoza, seremos finalmente quienes les juzgaremos a ustedes en la historia por su mezquindad y su cobardía en un momento crucial de la evolución humana y del propio planeta Tierra que nos acoge. Tercero, y que no se sientan injustamente tratados si algún día les acusamos a ustedes de genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, sea por no haber actuado en Gaza, por su complicidad indirecta en este drama, prevista en el artículo 3 de la Convención, o por su contribución directa al mismo en algunos casos, o sea por haber dilatado decisiones frente al cambio climático que sabían que tenían que tomar. Nosotros, los pueblos de la tierra, pediremos rendición de cuentas por tanto dolor, sangre y horror como ustedes han propiciado por acción u omisión. Rendición de cuentas, un término consagrado por esos mismos poderes económicos que esclavizan a la población mundial con el precariado y a los que ustedes obedecen por encima de los dictados de su propia conciencia. Si mis palabras le parecen duras, señora presidenta, consuélese pensando en que esto no es nada comparado con lo que están viviendo las gentes de Gaza. Cuando las ONGs expertas en tragedias y catástrofes dicen que jamás habían visto un infierno como el de Gaza. Dejo a su conciencia el tomar decisiones de una vez y defender los derechos humanos ante los psicópatas que nos asolan en Gaza y en el resto del mundo.
Solo entonces dejaría de sentirme avergonzado de ser europeo. Aunque yo, al menos, cuando llegue el no muy lejano día de mi muerte, quedaré con la conciencia tranquila, sabiendo que hice cuanto estuvo de mi mano y de mi propia vida para intentar que ustedes rectificaran su rumbo. Sinceramente, Grian A. Kutanda, doctor en Ciencias Sociales. Bien, pues esta es la carta que hemos enviado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que va dirigida a todos los políticos europeos y de la Unión Europea. Si hay alguna respuesta, os la haremos saber. Una carta abierta que hemos enviado, como ya he dicho, por correo certificado y que esperamos que en su gabinete al menos la lean y que le den cuenta. Este es el último acto de una huelga de hambre de 48 días, pero nuestra campaña Ayuno Global por la Vida en Gaza continúa. Vamos a continuar mientras el genocidio en Gaza siga activo. Vamos a seguir luchando para que Netanyahu deje de asesinar impunemente a miles de personas. Gracias por seguirnos una vez más y que tengáis un magnífico día.